Bienvenidos a la Academia Santo Domingo, a nuestra casa. Esto es una nueva grabación y en este caso vamos a hablar para opositores a la oposición del Estado de España del capítulo del Defensor del Pueblo. En este caso vamos a hacer un resumen básico del BOE, que es la Ley Orgánica 3/81, donde nos habla de la función o la figura del Defensor del Pueblo. En este caso vamos a hacer la definición de Defensor del Pueblo, que sería el alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa, en este caso, de derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución, y además, a tal efecto, podríamos supervisar cuál es la actividad de la Administración, dado cuenta de las Cortes Generales, que ejerce una función de encomienda según la Constitución y según la ley. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales y el periodo de ese cargo, de esa elección, será de 5 años. Además, también se dirigirá a las mismas a través de presidentes del Congreso y del Senado. En este caso también se define o se designa por las Cortes Generales lo que es una comisión mixta de Congreso o Senado, y esta será la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo y además informar a los plenos las ocasiones que sea necesario su presencia. El punto número 3 del artículo 2 nos dice que además dicha comisión puede proponer plenos o cámaras al candidato o bien al Defensor del Pueblo, y que además esto se adopta por una mayoría simple. En el punto número 4 nos pone o redacta que los candidatos se convocan en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso y que será designado quien obtuviese las 3/5 partes de los miembros del Congreso, además de la mayoría del Senado. El punto número 5 nos dice que si no se alcanza esta mayoría hay una nueva sesión y además hay una nueva comisión donde nos habla del plazo máximo de un mes en diferentes o bien en sucesivas propuestas. Nos habla también de cómo se reúne de nuevo lo que es la comisión mixta del Congreso y cómo se nombra la previa al conjunto de estos diputados. En el artículo 3 nos habla que cualquier español podría ser elegido Defensor del Pueblo, que disfrute de los derechos civiles y que sea mayor de edad. El artículo 4 nos habla que los presidentes del Congreso, además del Senado, también tienen que acreditar junto al BOE la elección de este Defensor del Pueblo, y que tomará posesión a cargo de las mesas de ambas cámaras, Senado y Congreso. En el artículo capítulo número 2, artículo 5, nos habla de cuál es el cese y cuál es la sucesión del Defensor del Pueblo. En este caso cesará por alguna de las siguientes causas, que sería o bien por renuncia o porque se termine su plazo de nombramiento, o bien por muerte, o bien por incapacidad, o bien por notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, o porque ha sido condenado en una sentencia firme o por un delito doloso. En este caso, si hay una vacante declarada por el presidente del Congreso, muerte, renuncia, expiación del plazo, etc., y luego se decide también por las 3/5 partes de los componentes de la Cámara, mediante un debate y una previa audiencia del interesado, si está vivo, claro, ¿vale? Los casos de muerte, incapacidad en este caso, que no pueda ir a las Cortes Generales, pues se define un nuevo Defensor del Pueblo, se designa, y además también pues hay adjuntos a este Defensor del Pueblo. En el capítulo 3, artículo 6, nos habla de las prerrogativas e incompatibilidades que tiene el Defensor del Pueblo. No tiene ninguna instrucción de ninguna autoridad, se supone que tiene que tener un criterio propio. Digo se supone porque luego hay que ver si a la verdad es así o deja de ser así. En los demás casos también pertenece o tiene que permanecer en el ejercicio de las funciones. En casos también de delitos de flagantes, correspondiendo a la inculpación, prisión, procedimiento, etcétera, y también será visto esto por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Además, las reglas aplicables a los defensores del pueblo van en función, además, del cumplimiento de cada una de sus funciones, y también los adjuntos al Defensor del Pueblo también funcionan de la misma manera, van adjuntos a las funciones que éste tenga.
Hablaremos también del artículo 7, nos habla la condición de defensor del pueblo es incompatible con mandatos representativos de actividades políticas, propagandísticas, o bien si estás en servicio activo en una administración pública o estás afiliado a algún partido político, no eres elegible para este cargo. Además, también nos habla de las funciones directivas de un partido, de un político, de un sindicato, como el empleo de ejercicio de carreras judiciales, fiscales, profesiones liberales, profesiones mercantiles, laborales, etc. El defensor del pueblo además cesará los 10 días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión. En este caso, si existe alguna incompatibilidad que pudiera afectarle, y además si esta incompatibilidad resulta que es sobrevenida, una vez esté en ese cargo, pues en este caso se entenderá que este defensor del pueblo renuncia a ese cargo. En el artículo 8 nos habla que el defensor del pueblo está auxiliado por el adjunto primero y adjunto segundo, que además de delegar sus funciones también sustituye a la presente orden en el ejercicio de las mismas, y que el defensor del pueblo nombra y repasa los adjuntos previa conformidad con la Cámara Alta y la Cámara Baja, es decir, el Congreso y lo que es el Senado. Del título segundo del procedimiento, en el capítulo primero, hablaríamos de cuál es el modus operandi de la investigación e iniciación. En el artículo 9.1 nos habla que se puede iniciar o proseguir un oficio a petición de una investigación, un esclarecimiento de actos o resoluciones por lo que es la administración pública, los agentes de ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en los artículos de la Constitución 103, 1 y el 1 de la Constitución, y según los derechos proclamados en el título primero. Las atribuciones del defensor del pueblo se entiende que es una actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios o cualquier persona que además actúe en servicio de la administración pública. En el artículo 2 nos habla, en el punto número 1, que el defensor del pueblo es una persona natural, jurídica, que invoca un poder legítimo, que no tiene ninguna restricción, ni tiene ningún impedimento de nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, incapacidad el internamiento en un centro penitenciario, reclusión, relación de sujetos, etc. En el capítulo número 2 nos habla que cada diputado y senador de manera individual, cada comisión de investigación está relacionada con libertades públicas, sobre todo la comisión mixta entre el Congreso y el Senado de relaciones con el defensor del pueblo, que también puede solicitar un escrito motivado por la intervención de en esclarecer actos, resoluciones o conductas producidas en administraciones públicas y que éstas afecten a ciudadanos o grupos de ciudadanos. En el punto 3 nos dice que no puede representar quejas del defensor del pueblo ninguna autoridad administrativa en ningún asunto de su competencia. En el artículo 12 nos habla, en el punto 1, de la actividad del defensor del pueblo ante los casos o no está interrumpida ante las Cortes Generales, aunque hubieran sido disueltas o aunque se hubieran extinguido el mandato. En el punto 2 del artículo 11 nos habla también del apartado del defensor del pueblo con las diputaciones permanentes y cada una de las cámaras, y en el 3 la declaración de los estados de excepción o bien de sitio, donde la actividad del defensor del pueblo, no el derecho de los ciudadanos a acceder al mismo, sin prejuicio del artículo 51 de la Constitución. Hablaríamos también del artículo 12, nos habla del capítulo segundo en el ámbito de competencias. El defensor del pueblo, a todo caso de oficio o distancia, puede supervisar la actividad de cada comunidad autónoma en el ámbito definido por esta ley. Además, también cada comunidad autónoma coordina las funciones del defensor del pueblo para solicitar una cooperación de este. En el capítulo número 13 nos habla que el defensor del pueblo tiene quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, que además tiene un traslado a las mismas a través del Consejo General del Poder Judicial y la reclamación que éstas traten. También existe un informe general a las Cortes Generales sobre algún tema específico que puedan encargarse a este defensor del pueblo. En el artículo 14 nos habla de los derechos proclamados a título primero de la Constitución de la Administración Militar sin que ella pueda entrañar ninguna interferencia ante la defensa militar. Capítulo 3. Cómo se tramitan quejas ante el defensor, en este caso, del pueblo. Lo primero, la queja se presenta firmada por el interesado, indicación, nombre, apellidos, escrito y entonces en el papel común y en el máximo plazo de 1 año contados a partir del momento del conocimiento de los hechos y de la queja.
Luego, las actuaciones de defensor del pueblo son gratuitas para el interesado, aunque no son preceptivas de asistencia ni por un letrado ni por un procurador, ya que toda queja pues se le da un recibo, un justificante como que ha sido formulada. En el artículo 16 nos habla en el punto número 1 de la correspondencia entre el defensor del pueblo y cualquier centro de detención, internamiento o custodia de personas que no puede ser objeto de censura. En el artículo 16.2 nos habla que el objeto de escucha o interferencia de conversación entre el defensor del pueblo o uno de los delegados o cualquier persona numerada en el apartado anterior. Artículo 17. Tiene 3 puntos. El primero nos habla del defensor del pueblo, que legisla, acusa y registra las quejas que se formulen, se tramiten o bien se rechacen. En último caso, si esta queja es rechazada, se hará un escrito motivado al interesado sobre las vías más oportunas para que éste pueda realizar una acción. Además de entenderse, sin perjuicio con el interesado, utilizar las que más convenientes le sepan. En el punto número 2, el defensor del pueblo no entra a examen individual de quejas que estén pendientes de resolver judicialmente y lo suspenderá si iniciada esta actuación por una persona interesada ante los tribunales ordinarios o bien el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto no impide que la investigación de estos hechos o problemas plantean estas quejas. En cualquier caso, vela por la Administración resuelva de manera expresa en tiempo y forma las peticiones y recursos de cada ciudadano. En el título número 3 nos habla que el defensor del pueblo rechaza quejas anónimas y rechaza quejas que adviertan que van con mala fe contra algo, que no tengan fundamento, que no exista la pretensión de una queja o interrogatorio legítimo entre una tercera persona y las decisiones no sean susceptibles de este recurso. En el artículo 18 nos habla que una vez que esta queja ha sido admitida, se promueve la investigación sumatoria informal de los supuestos y que además cuenta con el contenido sustancial del organismo de dependencia administrativa para que con este fin el jefe, en un plazo máximo de 15 días, remita el informe a escrito. En este plazo podemos hablar que sería ampliable cuando ocurran circunstancias que aconsejen el juicio del defensor del pueblo. En el punto número 2, la negativa de la negligencia de los responsables es el enviar un informe inicial solicitado al defensor del pueblo como hostil o interprecedora de funciones, sobre todo, o bien lo que es esta queja o esta negativa, que además puede hacerse pública o destaca la calificación según el informe anual especial a que se hace el defensor del pueblo, dando cuenta de todo su trabajo ante las Cortes Generales. La obligación de colaborar con los organismos. Según el artículo 19, todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en sus investigaciones. Según el punto 2, la fase de comprobación de estas investigaciones existirá un expediente iniciado de oficio donde el defensor del pueblo, o bien en su adjunto, o bien en persona, o bien quien delegue él en representación de él, pueda personarse ante cualquier administración pública dependiente a efectos de servicio público para hacer entrevistas personales, proceder al estudio de expedientes o vea exactamente qué está pasando ahí. A tales efectos, el punto número 3 nos habla de que no se puede negar el afecto o el acceso a ningún expediente de documentación administrativa que se encuentre relacionada con dicha actividad, servicio de investigación. Eso también lo pone en el artículo 22 de dicha ley. En el artículo 20 también, en el punto número 1, nos habla de la queja a investigar que afecta a la conducta de las personas en el servicio de la administración o la función que desempeñan, que además dará cuenta de la función, en este caso, del afectado o bien de su inmediato superior. En el punto número 2, este afectado responderá por escrito aportando documentos, testimonios que él considere oportunos para poder esclarecer lo que es el acto y tendrá un plazo no inferior a 10 días que además podría ser prorrogado con una instancia aparte y una solicitud hasta que este sea concedido el plazo. En el punto número 3, el defensor del pueblo va a comprobar que es verdad, que es la veracidad de los hechos, y proponer al funcionario que se ha afectado una entrevista para que éste le amplíe cuáles son los datos. Si este funcionario se niega a esto, podrá ser requerido o bien manifestado por escrito estas razones para que justifiquen dicha solución. En el punto número 4 del artículo 20 también nos habla de la información de curso de esta investigación y cómo, a través de un funcionario o a través de un testimonio, tiene carácter reservado sin perjuicio lo dispuesto en el enjuiciamiento o ley de enjuiciamiento criminal sobre las denuncias que pudieran revestir el carácter delictivo. Vamos al capítulo 5 sobre documentos reservados, que sería el artículo 22.
donde el punto tiene también 3 puntos. En el primero, el defensor del pueblo podría solicitar poderes públicos todos los documentos necesarios, lo hemos dicho en el capítulo también 20, a través también, en este caso, de carácter secretos, de acuerdo con ley también, o que estén clasificados. También en el supuesto de la no remisión de dichos documentos con el Consejo de Ministros o la certificación acreditativa de carácter denegatorio. Las investigaciones, esto ya sería el punto 2 del 22. Las investigaciones que se realicen a través del defensor del pueblo y el personal dependiente del mismo, así como trámites de procedimiento, verifican la absoluta reserva de las dependencias según organismos públicos, sin perjuicio de las consideraciones del pueblo y además sin incluir informes, consideraciones, etcétera, o bien medidas especiales que protejan en relación a clasificación de secretos. El punto número 3 nos dice que un documento declarado secreto no será remitido por la Administración para que no pueda afectar de manera decisiva la buena marcha de la investigación y que se podrá, en conocimiento de la Comisión Mixta del Congreso, el artículo de esta ley. En el capítulo 6 nos habla de responsabilidades de autoridades y funcionarios. El artículo 23 nos habla que cuando las actuaciones practicadas revelen quejas o sean originadas por un abuso, una arbitrariedad, discriminación, error, negligencia, omisión a un funcionario, el defensor puede dirigirse al afectado constándole que ese criterio y además también puede dar traslado al superior jerárquico formulando las sugerencias que éste considere el afectado oportunas. El artículo 24 nos habla de la persistencia de actitud hostil en la investigación del defensor del pueblo de cualquier organismo, funcionario, directivo o persona que esté a servicio de la administración pública y también podría ser objeto de un informe especial para destacar la sección correspondiente y luego citarlo en el informe anual. El artículo 2 del punto 20 del artículo 24 ha sido derogado. En el artículo 25, que también tendría 3 puntos, nos habla que el defensor del pueblo, cuando esté ejerciendo sus funciones, además tendría conocimiento o conducta de hechos delictivos que los pone en conocimiento del fiscal general del Estado. El punto número 2, el fiscal general del Estado tiene que informar al defensor del pueblo de estas investigaciones o estas instancias o lo que esté viendo respecto a este acto. Y punto número 3, el fiscal general del Estado pone en conocimiento del defensor del pueblo las irregularidades que hayan encontrado tras la investigación y además esto también tiene conocimiento el Ministerio Fiscal para ejercer todas sus funciones. En el artículo 26 nos habla que el defensor del pueblo puede de oficio ejercitar la acción de la responsabilidad de autoridades, órdenes gubernamentales, administrativas, etcétera, previa reclamación de un escrito. En el capítulo 7 hablaríamos de gastos causados a particulares, que van a ser siempre que estos no hayan sido promovidos por quejas de cómo se informa al defensor del pueblo y cómo éste corresponde de manera adecuada. En el título tercero de las resoluciones del capítulo primero hablaríamos del contenido de ellas. En el artículo 28 nos dice que aun no siendo competente modificar o anular resoluciones de administración pública, sin embargo pueden sugerir el defensor del pueblo algún cambio para que se produzcan hechos que, en este caso, producción de hechos o criterios utilizados que no sean coherentes. En el artículo 28.2 nos habla de consecuencias de investigaciones, de convencimiento riguroso, ante situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, siempre que el órgano legislativo competente de la administración esté siendo modificado. En el punto número 3, las